la palabra del Señor, hermanos, en Gálatas, en el capítulo 6, a partir del versículo 7, ¿sí? Estoy leyendo de la Biblia, estudio el expositor, usted lee allí de la Reina Valera y lo vamos a tener en la pantalla también. Gálatas 6, a partir del versículo 7, el apóstol Pablo nos da estas sabias palabras inspiradas por el Señor que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará o segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos, si no hubiéremos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos. Y quiero que vean, a todos, pero luego dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahí está primero. Mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Es decir, Pablo, él había escrito esta epístola a los Gálatas, ¿no? Normalmente no lo hacía, pero esto él lo hizo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a los que circuncidéis, a que os circuncidéis, y solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. ¿Por qué viene la persecución? Sí. Amén. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bueno, pueden seguir leyendo todo, por supuesto, el resto del capítulo, y lo podemos hacer aún en realidad. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, vean esto, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, o sea, hay una regla que seguir, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me sea molesto. Aquí dice, de ahí en más, nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a usar las palabras del versículo 7. Dios no puede ser burlado. Y vamos a hablar de el cegar, el de plantar o el de poner esta siembra, ¿no? Lo que es para el espíritu y lo que es para la carne. ¿Cuál es la diferencia en realidad? Lo que es sembrar para el espíritu o sembrar para la carne. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, con una necesidad. Nuestra necesidad, Señor, en esta noche no es física, no es material, no es doméstica, sino que es de ti, Señor. De ti es que tenemos necesidad. De ti es que tenemos hambre y que tenemos sed. Y te pedimos, Señor, que tu misericordia sea extendida sobre cada uno de nosotros, que sea tu ayuda, que sea la cooperación del Espíritu Santo, haciéndonos entender, ayudándonos y enseñándonos, Señor, todas aquellas cosas que Cristo nos ha dado. Te pedimos tu unción en este lugar, tu poder y tu gracia derramada en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Conforme al versículo número 7, cuando dice, 9, dice, no os cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo cosecharemos. Cuando dice hacer bien allí, comúnmente pensamos hacer cosas buenas. Incluye esto, pero el bien al cual se refiere allí es en relación a los versículos anteriores, versículos 7 en adelante, donde dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, eso también va a segar. Esto es algo, es una ley espiritual.
Esto es una ley de Dios. Esto es algo que ha sido creado por el Señor. Usted notará a lo largo de toda su vida, uno dice, yo sembré esto y terminé cosechando conforme a yo he sembrado. Y si uno siembra amor, bueno, en algún momento uno va a sembrar ese amor. Uno siembra, ¿verdad?, esa comprensión, esa misericordia, y entonces será mayor posibilidad que nosotros también podamos recibir misericordia. Nosotros somos compasivos con otros, y entonces el Señor es compasivo con nosotros también. Somos misericordiosos con otros. El Señor puede ser misericordioso con nosotros también. Podemos perdonar al hermano, bueno, entonces sabemos que el Señor será más fácil que nos perdone a nosotros, conforme a nosotros aprendemos a perdonar a otros, ¿cierto? Esto es algo que funciona automáticamente, es una ley espiritual del Señor. Por eso aquí cuando habla acerca de sembrar para el espíritu, a diferencia de sembrar para la carne. Sembrar para la carne no es lo que mayormente pensamos. Pensamos, bueno, sembrar para la carne significa que uno ve mucha película, o que uno juega deportes, o que uno va a un parque de diversiones, o que uno va a la playa, o quién sabe. Alguna actividad que nosotros pensamos, esa actividad es carnal. Y sembrar para el espíritu es ayunar, es orar, es la Biblia, es ir a la iglesia, en todos los cultos, amén. Cosas buenas, por supuesto, no estoy hablando de cosas que sean malas, sino al contrario, son extraordinariamente buenas y todo buen creyente hará. Pero nuestro razonamiento, por lo menos yo creo que de siempre en la iglesia del Señor, ha sido que el sembrar para el espíritu es hacer cosas espirituales, es hacer actividades espirituales, o digamos cosas santas. Y estas cosas son matar la carne y sembrar para el espíritu. Esta ha sido básicamente la enseñanza de la iglesia desde que yo me acuerdo, por lo menos en mi tiempo, y cada uno tendrá una opinión conforme a cuánto tiempo está en la iglesia del Señor o forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Si yo hago algo que tiene que ver con una actividad quizás carnal, no necesariamente pecado, entonces yo estoy sembrando para la carne, ¿no? En vez de estar en ese momento sembrando para el espíritu, y entonces no estoy cosechando lo que se supone que debo estar cosechando, que es victoria. Nosotros estamos sembrando para el espíritu por medio de obras, sin embargo no estamos viendo esa retribución, no estamos nosotros cosechando, no estamos segando la victoria espiritual que se supone que estamos sembrando. Entonces hay un problema en el que muchos creyentes dicen, yo estoy sembrando aquí, mire, estoy sembrando tanto de ayuno, estoy sembrando tanto de oración, estoy sembrando tantas horas de estudio bíblico, estoy sembrando tantas horas de obra misionera, de ayuda, de obra social, etcétera, 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 etcétera. Y sin embargo, cuando yo vengo a contar qué es lo que yo estoy cosechando, lo que estoy segando de todas estas actividades espirituales, la persona dice, al final no me está sirviendo de nada, porque el pecado todavía sigue ahí, la enfermedad quizás todavía sigue ahí, el problema doméstico sigue ahí. Y hay un mal entendimiento y hay un ajuste que necesita ser hecho en cuanto a la motivación del por qué nosotros hacemos las cosas. Número uno, aquí el sembrar para el espíritu no tiene nada que ver con hacer cosas espirituales o llevar a cabo actividades espirituales. Esto es algo que trae al creyente gran paz cuando el creyente entiende esto y quita ese gran peso, ese yugo de que yo tengo que producir mi propia bendición. Escuche, yo tengo que producir mi propia santificación. Yo necesito por medio de mis obras y de mi actividad producir todas estas cosas que yo quiero que sucedan para mi vida. La bendición, la victoria, el triunfo espiritual, etcétera, la economía, todas estas cosas que yo deseo, yo las voy a obtener y será a través de la realización del rendimiento propio en actividades. Y vemos que el resultado no da. Como que no veo yo aquello que por lo cual estoy, ¿no?, sembrando. Y el problema no está en la actividad en sí. El problema no es
en lo que yo estoy realizando. El problema es que la motivación con la cual yo estoy haciendo estas cosas, estoy exigiendo de estas cosas un resultado que estas cosas no me la pueden dar. Es como que si el ayuno se personalizara y dijera, no puedo santificarte. Te será de bendición, sí, pero no puedo por medio de esto darte esa victoria. Se le está dando una capacidad salvífica, una capacidad santificadora a una actividad. Y el asunto del ayuno es uno de los más puntuales aquí en todo este tema. ¿Por qué? Porque por medio del ayuno y de la oración están las iglesias enteras tratando de santificar a las personas. La situación se pone peor, porque los problemas siguen estando, el pecado sigue teniendo control. ¿Y por qué? Dice, no, pero ¿y cómo es posible que yo no estoy cosechando victoria sobre el pecado cuando yo estoy aquí sembrando tanto tiempo de ayuno y tanto tiempo de oración y haciendo esto y haciendo aquello? ¿Cómo es posible? Entonces las exigencias tienen que aumentar. Pensamos, bueno, quizás lo estoy haciendo, pero tengo que hacerlo más. Quizás lo estoy haciendo, pero debo intensificar, debo agregar tiempo, horas, esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces el creyente entra en un estado en el que toda la confianza está puesta en el rendimiento de él mismo para poder obtener aquellas bendiciones de Dios. Estas bendiciones de Dios son múltiples. Primero y principal, la salvación, la santificación, la relación con el Señor, sanidad, lo que sea. Entonces pensamos, haciendo yo ciertas cosas, Dios las ve, no es que las pensamos y las decimos así, pero actuamos muchas veces de esa manera. Y ese es el mensaje que estamos dando, de que si yo no actúo de esta forma y no lo hago así, entonces el Señor no me bendecirá. Aquí cuando luego más adelante dice que circuncisión o incircuncisión, ese no es el punto. No está diciendo que circuncidarse sea malo en sí mismo. Tampoco está diciendo, pero si no se circuncida, entonces ese no está completo, a ese le falta. Y el que sí se circuncidó dice, entonces... No, ni circuncisión ni incircuncisión tiene nada que ver con el asunto de sembrar para el espíritu. Al contrario, todavía si nosotros hacemos de la circuncisión o de la incircuncisión el punto por el cual nosotros vamos a recibir algo de parte del Señor, sea lo que sea que nosotros estemos buscando de parte del Señor, entonces nosotros estamos poniéndole una capacidad a la circuncisión o incircuncisión que no tiene esa capacidad. Cuando digo circuncisión estoy hablando de un acto que representaba el pacto de Dios con su pueblo, separados, apartados para Él. Es decir, circuncidado, pueblo de Dios. Como hemos explicado muchas veces lo que la circuncisión era, ¿no? El prepucio es removido, sangre es derramada, hay dolor, la carne separada, representa la cruz de Cristo. La carne separada. Amén. Entonces, aquí no está diciendo que la circuncisión es mala o que era pecado. Y usted puede quitar circuncisión allí y poner cualquier cosa. Puede decir, bueno, porque en Cristo Jesús ni ayunar, ni vale nada, ni el no ayunar. Bueno, y ahí sería un escándalo. Esto ya sería un escándalo. Dice, pero ¿cómo está diciendo? No. No es el punto, aquí el punto no es el ayuno, el problema no es el ayunar. No, porque no es que, entonces ayunar es pecado ahora. No estoy diciendo eso en absoluto. Estoy diciendo que se le está otorgando una capacidad santificadora o una capacidad de alguna bendición o de algo, ¿no? Especialmente estoy refiriéndome a la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo, porque aquí está hablando de la carne también, está hablando de sembrar para la carne.
¿Y qué significa? Simple y sencillamente, sembrar para la carne es confiar en la carne para obtener las bendiciones de Dios. Mire qué sencillo y qué fácil. O sea, yo estoy dependiendo de mí mismo. ¿Qué es la carne? Mire, la carne es sencillamente esto. Dice, ¿y la carne qué es? ¿Es esto? ¿La carne es esto? ¿La carne? No. La carne representa y habla de lo que es el hombre, la constitución del hombre, del ser humano. Nosotros no somos nada sino carne. La carne en sí misma no es mala. Nuestra carne, lo que nosotros somos como ser humano, que incluye toda capacidad humana, que incluye lo que es nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, nuestras habilidades, nuestra educación. Todo aquello con lo que nosotros dependemos todos los días. Nuestra fuerza de voluntad, nuestro esfuerzo personal. Esto representa la carne. Es algo que todo ser humano tiene. Y nosotros utilizamos estas capacidades de la carne, de lo que es el ser humano, todos los días. Nuestras habilidades, nuestro esfuerzo personal, nuestra voluntad propia, todas estas cosas las utilizamos. Nuestra inteligencia, nuestra educación, utilizamos esto todo el tiempo. No hay ningún problema con eso. Ahora, el asunto es que cuando nosotros queremos utilizar las capacidades de la carne, la constitución como ser humano, como hombre, para poder vivir la vida para Dios, ahí entonces ya no funciona. ¿Por qué? Porque es una vida que debe ser vivida por el Espíritu, en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Oh, gloria a Dios. ¿Qué significa? Por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que vive en nosotros. Y si el Espíritu Santo es el que está viviendo dentro de la vida y del corazón del creyente, bueno, entonces el Espíritu Santo es el que quiere dirigir la vida nuestra. Esto es el ser guiado por el Espíritu, ser dirigido por el Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. 3 formas en las cuales habla de cómo debe ser esta vida nuestra en el Espíritu, no en la carne. Ahora, yo vivo en la carne, ¿verdad? Es decir, mi diario andar delante del Señor, vivo en la carne. ¿En qué? Bueno, pues yo dependo de mi cuerpo físico, dependo de mi intelecto, de mi inteligencia, de todas estas cosas. Pero cuando tiene que ver con yo obtener una victoria sobre el pecado que me asedia, victoria sobre los poderes de las tinieblas, opresión demoníaca, trastornos emocionales, cualquier victoria en la cual sobre el mundo. Yo no puedo depender de la inteligencia mía, de mi capacidad como ser humano. No puedo depender de mi fuerza de voluntad. Sí, tengo fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad solamente me llega hasta un cierto punto. La fuerza de voluntad es buena, pero no puede llevarme hasta la recta final, hasta la victoria en sí, en Cristo. No puede. Porque la carne tiene la fuerza de voluntad que nosotros tenemos. Cada persona tiene una fuerza de voluntad. Unos tienen más, unos tienen menos. Unos son más disciplinados, otros no. Pero tu fuerza de voluntad, que es el deseo nuestro, como el apóstol Pablo lo dice en Romanos en el capítulo 7, la ley de mi mente. Esta ley de mi mente son los deseos propios. Es mi deseo de hacer aquello que le agrada al Señor. Está el deseo, con gloria a Dios, porque tiene que estar el deseo. Tiene que estar esa voluntad, o sea, este deseo de querer agradar al Señor, de querer hacer la voluntad del Señor, de querer andar en el Espíritu y ser dirigido por el Espíritu Santo. Tiene que estar este deseo. Pero el deseo no puede concretar este trabajo. Solamente es como decir, por eso el Señor dice, el que quiera que venga a mí y beba, ¿no? Es decir, el que quiera, el deseo, la fe. Uno dice, que quiero, amén, quiero. Pero
Toda la obra tiene que ser hecha por el Espíritu Santo. Entonces, la predisposición nuestra es importante, nuestro deseo, nuestra voluntad es importante, pero es muy insuficiente. No puede llevarnos a ver esta victoria que nosotros estamos buscando y necesitando. Si es que la estamos buscando, a ver, si es que hay un deseo de victoria. Si es que hay este deseo de querer agradarle más al Señor, si es que está esta conciencia de cosas que están en nuestras vidas que están mal, es obvio que está mal. Y dice, pero siempre habrá algo que está mal en mí. Es posible, sí. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos en esta carrera cristiana y no termina. No llegamos a un punto en el que decimos, bueno, ya ahora sí que no hace falta que el Espíritu Santo ya terminó. Dice, bueno, terminé aquí, listo, firmé, me voy. Terminó el trabajo. No, el trabajo no termina. El trabajo no termina hasta la glorificación, hasta que somos arrebatados para estar con el Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo, Él es el único que puede hacer la obra total y completamente. El que la empezó es el que la termina, el Señor Jesucristo, por medio de la persona del Espíritu Santo. Por eso, si nosotros pensamos que hacer buenas cosas, cuando dice aquí, no nos cansemos pues de hacer el bien, ¿de qué bien habla? ¿De qué tipo de bien? No está refiriéndose a lo que nosotros normalmente pensamos como bien. Bueno, ayudar al pobre, llevar agua aquí, llevar allí, obra social. Eso incluiría, pero no está refiriéndose a eso. El bien es, ¿cuál es el bien? Sembrar para el Espíritu. ¿Qué es lo que entonces que todavía no llegamos ahí? Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere que sembremos? No lo respondí. Dije primero, ¿qué es lo que significa sembrar para la carne? Sembrar para la carne, otra vez digo, es confiar en la carne. Vea qué simple, véalo así. Estamos sembrando, pero ¿para dónde sembramos? Estamos sembrando para mí. Estoy sembrando, es decir, yo estoy dependiendo de mí misma, yo estoy confiando en mí misma, circuncisión, esto, aquello, lo que sea, para poder yo vivir para el Señor, obtener la victoria. Entonces, entramos en una carrera demasiado pesada. Por eso dice que debemos despojarnos de todo el pecado que nos asedia, de toda carga y de todo peso, para poder correr la carrera. ¿Qué corredor se lanza a correr una carrera con mochila a cuesta, con peso encima? No va a llegar muy lejos. Se va a cansar más rápido, le va a ser más difícil. No, dice, debemos despojarnos. Gloria a Dios, para poder correr la carrera. Esta vida en el Señor es de correr. Vea, estamos hablando de un paso fuerte, firme, con un objetivo, con una línea final. Nosotros ya estamos mirando el precio, estamos mirando el galardón, estamos mirando la meta, todo es la misma cosa, Cristo Jesús el Señor. Entonces, vamos corriendo conforme para dónde estamos mirando. Si quitamos la mirada del Señor Jesucristo, entonces ya esa carrera se va a hacer pesada, porque vamos agarrando cosas en el camino pensando que nos van a ayudar a llegar, y no llegamos nunca, porque estas cosas lo que hacen es acarrear más peso. Liviana mi carga, dijo el Señor. Es liviana, ¿por qué? Porque Él llevó todo el peso. Es fácil el yugo porque Él hizo lo difícil. Gloria a Dios. Amén. Entonces, por eso, otra vez vamos. Sembrar para el Espíritu. Si sembrar para la carne es confiar en mí mismo, vamos a ponerlo así más fácil. Sembrar para el Espíritu es solamente confiar y tener la fe puesta en Jesucristo y este crucificado. Eso es sembrar para el Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Es sencillo, hermanos, no es difícil.
La carne siempre trata de llamar la atención. No, confía. Tú puedes. Y hasta ahora la iglesia no sé hasta qué punto quiera reconocer que no ha podido. Porque si hubiera podido por medio de las obras de la ley, estaría en una situación completamente diferente en el mundo entero. Sería otra cosa. Habría victoria sobre el pecado, no se oirían las atrocidades y las cosas que se oyen. Como dice en 1 Corintios 5, versículo 1, cosas que no se oyen ni de los gentiles. ¿Están oyendo? Así dice. No, dice las atrocidades y barbaridades y fornicaciones y pecados y cosas y contiendas y situaciones que se oyen. De los creyentes ni de los gentiles se oye. El nombre del Señor pisoteado una y otra vez. El nombre del Señor. A ver, ¿quién va a querer convertirse? A veces con ver 4 o 5 con conocer 4 o 5 creyentes es suficiente para decir, no, si va a ser así la cosa, no. Es triste. Es triste. Entonces después nos jactamos de actividades religiosas, pero sin embargo todo el tiempo se está confiando en la carne. Debido a que se está confiando en la carne, o sea, se está sembrando para la carne, sembrando para la carne, bueno, ¿qué vas a cosechar? Corrupción. Ya está. Dice, bueno, pero siembra un poquito aquí, siembra un poquito allí. No, eso no es posible. Bueno, pero los domingos siembro para el espíritu, de lunes a viernes siembro para la carne. Compensará y hará una mezcla. No, nada de eso. O es a uno o es al otro. Tenemos en nuestra mentalidad que podemos ir de la carne al espíritu, el espíritu a la carne, y volvemos y entramos y salimos y vamos y venimos. ¿Qué tipo de evangelio es ese? ¿Dónde está ese evangelio? En el que vamos viendo conforme a esto en la carne lo resuelvo y esto no, esto en el espíritu acá sí. No funciona así, jamás. Andar en el espíritu, vivir en el espíritu, caminar en el espíritu, sembrar para, dice. Sembrar para el espíritu. ¿Qué espíritu? Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo de Dios está demandando y requiriendo que le siembren. ¿Qué cosa? Que le siembren qué. Tiene que dar la siembra, hermano, porque tiene que dar el pacto. No está hablando de eso nada. El Espíritu Santo. Él demanda esto, no está demandando muchas cosas. Está demandando esto. Porque es para Él, es para el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios que vive en nosotros, Él demanda y pide y requiere que se le siembre algo. ¿Qué será? ¿Será que el Espíritu Santo siémbrame un ayuno y ahí veré? No. El Espíritu Santo de Dios no nos llama a sembrar obras. Las obras son un resultado de sembrar lo correcto. Sembramos nosotros la fe en Jesucristo, la fe puesta solamente y exclusivamente, completamente, totalmente, únicamente en Cristo, en Él, en lo que Él cumplió por mí en la cruz. No en lo que estoy cumpliendo yo, sino en lo que cumplió Él, no en la obra mía, sino en la obra de Él, gloria a Dios. Y entonces ahí sí cosecharemos vida. Esta vida de resurrección, esta vida en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es difícil, es fácil. Lo difícil es pasar de la carne al Espíritu. Amén. Pero en cuanto el creyente entiende esto por revelación del Espíritu Santo, entonces ya cuando entiende esto,
el Espíritu Santo se hace más perceptible a la vida del creyente. Y el Espíritu de Dios es tan sensible, tan sensible, que nota hasta la más mínima desviación. La desviación más imperceptible al ojo humano o a cualquier otro, el Espíritu Santo ya la nota. Vea la sensibilidad del Espíritu Santo, es tremendo esto. Siento la presencia del Señor solamente a decir esto, porque es así. Lo más imperceptible, que ninguno se da cuenta, el esposo, nadie lo ve. El Espíritu Santo sí lo nota. Y aquel que está realmente con la fe puesta en la cruz del Señor Jesucristo, es decir, su obra consumada, no en mi obra, en Él, o sea, Él cumplió allí todo lo que Él hizo. Para mí, para mi salvación y para mi victoria también. Entonces, el Espíritu Santo va a traer estas cosas a mi vida, aún lo más imperceptible. Y nos va a buscar de corregir en esto. El Espíritu Santo está ahí para qué. Ay, sí, para que entonces la manifestación y sanemos al enfermo y se levanten los paralíticos y entonces rodemos. No, está para traer convicción. Todos los demás son manifestaciones que hay del Espíritu Santo de Dios. Pero la manifestación para mí, más grandiosa del Espíritu Santo es el arrepentimiento que conduce a la fe en Cristo, a la salvación. Frutos dignos de arrepentimiento. Y el arrepentimiento, oh, gloria a Dios, viene por una obra maravillosa del Espíritu Santo que trabaja por la palabra. Gloria sea el nombre del Señor, amén. Entonces, por más que nosotros decimos, bueno, sí, tengo esto que está mal en mi vida, cada uno sabe, nadie tiene que contarle a nadie, no hace falta, al menos que quiera hacerlo y tenga cuidado a quien lo hace. Pero cualquier falta, cualquier flaqueza, ¿verdad?, que pueda llegar a ver, el Espíritu Santo quiere traer esa victoria. Es decir, ni siquiera traer la victoria, sino creer en la victoria ya obtenida por Cristo. Sí, porque muchas veces estamos diciendo, voy detrás de la victoria, y vamos detrás del botín ahí para alcanzar. No, sino que vamos nosotros y nos plantamos en algo que ya aconteció, que ya tuvo resultados en tu vida, en mi vida, en incontables millones, y que seguirá teniendo efectos continuos y hasta eternos. Es decir, el Calvario. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es entonces sembrar para el Espíritu. Decimos, bueno, he fallado en esta área y hay algo que debe ser corregido, entonces lo voy a subsanar. ¿Cómo? Bueno, voy a hacer alguna obra para compensar. Y estamos muchas veces nosotros, por una cuestión de ignorancia quizás, estamos tratando de restituir, de expiar, porque en realidad es eso. Estamos tratando de expiar alguna falta, una falla, una falencia nuestra, un pecado por medio de alguna obra. ¿Qué diferencia es eso a ir a la iglesia hasta que te den la penitencia, a la iglesia católica, y dice, bueno, reza tanto Padre Nuestro, tanto Ave María, tienes que hacer tal o cual cosa, y entonces de esa manera tú tienes el perdón. El perdón jamás puede venir por una obra que nosotros podamos realizar. Jamás, jamás, nunca. Dios dirá, te perdono por esta falta, por este pecado, gracias a que hoy viniste al culto. O por alguna actividad que hagamos. Sin embargo, lo hacemos. Perdón, hermanos, lo hacemos. Y se hace esto todo el tiempo, aún en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la fe está puesta en las obras, por eso. La fe está puesta en las obras mismas. Y todavía encima de todo hay una jactancia por estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces vemos alguna que otra victoria esporádica
que pueda llegar a parecer un espejismo que la carne nos está dando. Entonces, la carne se enorgullece de esto. Porque la carne siempre va a decir, lo logré, lo hice, puedo, sí. ¿Ah? Siempre la carne nos va a llevar a la exaltación personal y no a que Cristo sea exaltado. Por eso cuando el apóstol luego allí habla en el versículo 14, no es circuncisión, no es incircuncisión, es la cruz de Cristo. Lejos esté de mí. Que no suceda en mí tal cosa, sino gloriarme, jactarme en la cruz. ¿Qué quiere decir? En la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. Esa es mi gloria. Esa es mi jactancia. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo en todo el texto no está llevando al creyente en absoluto a poner su fe en sus obras o el estar decir no voy a hacer tales obras. No, al contrario. Luego sigue diciendo ni circuncisión, ni incircuncisión. No, ese no tiene ese el efecto. Es decir, cuando él está hablando, porque en Cristo Jesús, si usted está en Cristo Jesús, o sea, significa en su muerte, eso es lo que significa en Cristo Jesús. Siempre que el apóstol Pablo usa esa frase, en Cristo, en Él, en aquel, en quién, en Jesús, en Jesucristo. Cuando Él usa esas expresiones, Él está refiriéndose a lo que Jesús cumplió en la cruz del Calvario, en su muerte. Usted está en Cristo Jesús por virtud de lo que Cristo hizo allí. Es decir, usted ha sido crucificado con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo a una nueva vida. Entonces, si eso sucedió, ¿de qué manera? Bueno, por la gracia de Dios, a través de la fe. Entonces, obviamente, les está diciendo a los Gálatas, entonces la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura, nueva, en todo aspecto, una nueva creación. Y una nueva creación y una nueva criatura es algo que sucede cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra fe en el Salvador. Todas las cosas, los que están en Cristo, puesto que los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación, una nueva criatura, lo que dice aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Luego está diciendo, porque dice, todos los que anden en esta regla, conforme a esta regla, todos aquellos que conduzcan sus pasos, su vida, ordenen su vida, su camino, conforme a esta regla, que en otro lugar el apóstol Pablo lo llama una forma de doctrina, una forma y una regla. ¿Cuál es la forma y cuál es la regla? Lo acaba de decir antes, la cruz de Cristo. A quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y esta es la regla por la cual el creyente, es un principio, es una regla, que es el principio de la cruz de Jesús. Y este entendimiento. Dice, entonces, para ellos, dice, paz y misericordia. La paz y la misericordia vienen ¿cómo? Vienen exclusivamente aquellos que andan conforme a esta regla. Y piensan, bueno, pero ¿esta regla cuál es? Ah, es el ayuno. Bueno, vamos a andar por esa regla. ¡No! Entonces inventan reglas las iglesias, los pastores o los hermanos individualmente, inclusive muchos inventan reglas para ellos mismos y después se le dicen, hermano, tienes que hacer así. Esto me funcionó a mí, a ti también te puede. Y ahí se hacen sus grupos de santificación. No importa si no está en la Biblia. No importa. Pero a mí me funciona. No importa si funciona.
La verdad que no me interesa en absoluto si alguna cosa funciona o si no funciona, o si funcionó o si va a dejar de funcionar. No me interesa en absoluto si algo funciona. Solamente me interesa saber si es bíblico. Por ejemplo, están ahora con un evento y entonces en ese evento hacen el túnel de fuego. No sé si han oído de él. El túnel de fuego. ¿Sí o no? ¿Lo han oído? Ah, no. Bueno. Bien, si lo llegan a oír por ahí, capaz que van, ahí vamos a pasar por el túnel de fuego. El túnel de fuego, the fire tunnel, es una práctica que de la iglesia cristiana, vamos a decir. Entonces todo el mundo se pone ahí, creyentes de un lado, creyentes del otro, hacen 2 filas y después van pasando todos, son líderes, no sé, y van pasando la congregación entera por el medio de ese túnel. A veces ponen las manos así, entonces pasan por en medio de todo ese túnel y mientras pasan por ese túnel les profetizan, los tocan, se caen, bueno, hay de todo. Sienten, se mueven, se estremecen, todo esto. Y todo eso le dicen del Espíritu. Y ahí es donde reciben la impartición. Esta impartición ha multiplicado iglesias como ninguna otra cosa en todas las últimas décadas, tristemente. Hay iglesias en países y en lugares y movimientos en lugares justamente por eso. Dicen que es del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno ve cosas y dice, bueno, ¿es del Espíritu o no es del Espíritu? Bueno, déjeme, vamos a ver lo que dice la Biblia. Simple y sencillamente lo buscamos en la Biblia. ¿Por qué es tan difícil eso? ¿Por qué nadie se levanta y dice, me muestra por favor dónde está en la Biblia que cuando oren por algo tienen que gritarle fuego y ahí para hasta que... o soplarle, o hacer diferentes cosas, o tirar algo, Entonces, si nosotros no lo vemos que está ahí, no lo vemos, no, pero el Señor Jesús le sopló, dicen a los discípulos. Sí, pero tenemos que tener algo en consideración. Número 1, Jesús lo hizo, Él fue el único que lo hizo solamente una vez, y eso Él lo hizo a sus discípulos exclusivamente, un grupo cerrado. Dijo, reciban el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿quién es el bautizador con el Espíritu Santo? Él mismo. Y además lo hizo una sola vez, una. No lo hizo Pedro, no lo hizo Juan, no lo hicieron ninguno de los otros discípulos, apóstoles del Señor en ninguna iglesia, en ningún momento, en ninguna oportunidad. Nunca lo hicieron. Y la palabra dice que toda situación debe ser resuelta con 2 o 3 testigos, es decir, 2 o 3 testimonios de la misma cosa hecha. Y podemos decir, bueno, a ver, la Biblia dice, la Biblia aparece aquí en 2 o 3 oportunidades algo que fue hecho por la iglesia primitiva. Entonces, bueno, puede tomarse como algo que es bíblico hacerlo. Pero si no, debe ser puesto de lado. Y así son cantidades de detalles y cantidades de asuntos que nosotros vamos implementando en nuestras propias vidas, pensando que estas cosas son sembrar para el Espíritu. Pensamos que estas cosas es andar en el Espíritu, que es tener las cosas del Espíritu. Y todo el tiempo es de la carne, hermano. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, espíritus de demonios. Y cuando van a estas imparticiones, ahora va a haber una impartición muy grande, ahora en abril, en Toronto, Ontario, Canadá. ¿Por qué? Porque ahí es donde fue la impartición esta. Se llama la bendición de Toronto, por si nunca lo han oído. Tiene que estar preparado. Tenemos que estar un paso al frente, hermanos. Para que cuando ciertas cosas, uno dice, sí, ya sé de qué se trata. No, hermanito, no. No, vamos, que vamos a recibir la unción, la impartición. Entonces, como empezó allí esta ola, la tercera ola también le dice,
the third wave or the Toronto blessing. Entonces dice, vamos a volver al lugar donde todo empezó, que empezó en los años 90, especialmente en el año 94. Después de ahí se diseminó en el mundo entero. Está lleno de lugares que practican exactamente eso, ¿no? O algunas variaciones tienen. Milagros, señales, prodigios, específicamente tiene ese mover, y manifestaciones. Entonces, vas a una impartición, y sí, vas a recibir impartición, sí la vas a recibir, te lo aseguro. Pero no será del Espíritu Santo. Porque los que están impartiendo cosas allí, los que están impartiendo el fuego, que dice, están impartiendo la unción, para que después ellos tienen que ir a llevarla. Dice, pero si está funcionando. Entonces, si está funcionando, debe ser bueno, ¿no? Porque funciona. Y nos confundimos en lo que funciona con lo que es bíblico. Amén. Y ahí ya perdimos completamente la orientación. Vean cuando dice, porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Como dijimos, sembrar para la carne es poner nuestra dependencia y nuestra fe en algo que no es Jesucristo, que no es su obra en la cruz. Estoy poniendo la fe en mí. Básicamente siempre apunta a uno. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Corrupción, vida eterna. ¿No le parece que esto es algo muy importante, que tenemos que estar muy seguros dónde es que estamos cegando? ¿Para qué estamos cegando? ¿Para el Espíritu o para la carne? Y debemos estar así, mire, atento. Todo momento, en todo lugar. ¿Para dónde estoy sembrando? ¿Para dónde estoy sembrando, Señor? Muéstrame para dónde estoy sembrando. ¿Dónde está puesta mi fe, Señor? Ayúdame, Señor. Debo hacerlo, necesito hacerlo, pero tú ayúdame. Oh, examinémonos a nosotros mismos, probémonos a nosotros mismos si estamos o no estamos en la fe. No en una iglesia o en una obra, en la fe. Y cuando dice en la fe, está apuntando a alguien. Está apuntando a un hombre y a una obra. Gloria a Dios. Por eso, luego cuando dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Este bien es esto de lo que hemos hablado, sembrar para el Espíritu, que a su tiempo cosecharemos. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa él? Dice, pero significa cosechar para el Espíritu significa trabajo social. No está hablando de eso. Las obras en sí mismas, las cosas buenas que nosotros podamos, van a ser un resultado de sembrar para el Espíritu. Entonces dice que a su tiempo cosecharemos. ¿En qué tiempo? Bueno, en el tiempo de Dios. Es decir, el Señor, la fe en Cristo y su obra en la cruz va a ser recompensada. Gloria a Dios, es recompensada. El Señor sabe recompensar. El Señor sabe pagar muy bien a aquellos que están mirando hacia su Hijo amado y lo que su Hijo amado hizo en la cruz del Calvario solamente. Él sabe recompensar. Gloria a Dios. Ha sembrado y en algún momento vamos a cosechar. ¿Cuál va a ser la cosecha? Oro, plata, piedras preciosas. La cosecha es vida eterna. A ver, compare casa, carro, ponga todo lo que usted quiera poner y luego ponga vida eterna. Si alguien dice, bueno, sabemos que aquellos carnales, como dice, los que no tienen el espíritu, los sensuales, ven las cosas de ahora, ven lo de aquí, lo material, donde el orín corrompe, donde los ladrones hurtan. Pero de acuerdo a donde esté nuestro corazón, allí es donde estará nuestro tesoro. Gloria a Dios.
en la perla de gran precio, que es Cristo, que es el Evangelio, que es Él, que es su cruz, que es su sangre. Entonces estamos hablando, hermanos, de una siega y de una cosecha que iguala el precio que fue pagado, es decir, vida eterna y el precio que fue pagado para poder nosotros tener vida eterna, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos.